a razón de 16 metros cúbicos por minuto en un cilindro semiesférico con un radio de 13 metros, ¿no? Cuyo corte se muestra en la figura, dado que el volumen del agua en un depósito semiesférico de radio R es B igual a pi tercios y cuadrado de 3R menos y, cuando el agua tiene una profundidad de y unidades. Dice con qué rapidez cambia el nivel del agua cuando está a 8 metros de profundidad. Ya. Entonces, previamente yo para esta pregunta, vamos a ver la forma de poder obtener la información de manera previamente. Como relativamente ya tengo acá, como me dice, la pregunta va a medir representación, cálculo y comunicación, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, se entiende que si hablo de representación, previamente yo tengo que definir las variables. Entonces, para ello, vamos a considerar de que B, para nosotros, ¿qué sería? Pues vamos a decir, B sería para nosotros el volumen del agua en el tanque semisférico en un instante cualquiera. Por lo tanto, eso va a estar en qué unidades. Según la información que me dan, esto sería metros cúbicos, digamos, por segundo, ¿no? Entonces, la profundidad, acá Luis, ¿con qué variable la estamos midiendo, según el problema? ¿Cuál? La profundidad en el tanque, ¿con qué variable se está midiendo? Con la variable Y. Con Y metros. Ah, ya, con Y, sí. Ya, entonces, dice la profundidad la medimos con Y, ¿no? Ahora, el radio, me dice que mi problema, ¿cuánto vale el radio del tanque? El radio vale... 13 metros. El radio vale 13. Ya. Entonces, como el radio vale 13, se entiende que cualquiera sea el nivel del agua, el radio del tanque siempre va a ser 13. Ya. Ahora dice, como el agua fluye a razón de 6 metros por segundo, o sea, esto es lo que va a ingresar al tanque, entonces para mí eso sería la variación del volumen con respecto al tiempo. Entonces, ese dato para mí es el que va a asociar como el valor de 6 metros cúbicos por minuto. Entonces quiere decir que el tiempo, que es mi otra variable, ¿ya? El tiempo va a ser el tiempo transcurrido, que la voy a medir en este caso ahora, ¿qué? En minutos, ¿no? El tiempo acá también está en minutos. Entonces, Y va a ser la profundidad, digamos, del nivel del agua. Entonces, el problema dice, como ya me dan la fórmula del volumen, esa va a ser mi ecuación de enlace. Ahora, cuando el agua tiene una profundidad de Y unidades, ¿con qué rapidez cambia el nivel del agua? Entonces yo quiero calcular la derivada de H con respecto al tiempo, o la derivada del Y sería en este caso, ¿no? Porque la profundidad es Y. Me dice, ¿con qué rapidez cambia el nivel del agua cuando está a 8 metros de profundidad? O sea, cuando el H vale ¿qué? Vale 8. Entonces, de la ecuación de enlace que yo tengo, que el volumen es igual, entonces, a pi tercios del Y cuadrado, que multiplica a 3R, pero R para mi problema vale 13, entonces aquí yo lo reemplazo. 3 por 13, que me quedaría 39, ¿sí? Menos el Y. Entonces, en este caso, decimos, la altura en el tanque va a depender de ¿qué? La altura va a depender del tiempo. Y como el volumen también depende del tiempo,
Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar una derivación acá. Una derivación implícita, pero respecto a quién? Al tiempo. Entonces, si yo tomo la ecuación, podríamos considerar de que el volumen va a ser igual a pi tercios, que multiplica a 39 y cuadrado menos y cubo. Entonces, como ya preparé la ecuación, ahora lo derivo. El primer miembro sería la derivada del volumen con respecto al tiempo. A debe ser igual, entonces, a pi tercios, que como es una constante, se va a conservar. Ahora, pero si derivo el paréntesis, ¿cuánto sería derivada de 39y? Entonces, eso me debe quedar 39 por 2, que baja el exponente, por y, pero multiplicada por el de y respecto a t. Menos, ¿y cuánto es la derivada de y cubo? Si yo derivo el y cubo, eso me quedaría 3 y cuadrado por la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces, aquí en la expresión yo puedo colocar pi tercios, ¿sí? Como ambos términos tienen dy sobre el dt, lo voy a factorizar y acá me quedaría entonces 39 por 2, me quedaría un 78 y menos 3y cuadrado, y todo eso multiplicado por la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces, este valor del pi tercio va a pasar a dividir. Ahora, la derivada de b respecto a t lo conocemos. Este es dato del problema. ¿Cuánto vale esta expresión? Decimos, voy a cambiar acá de un color para poder hacer el cálculo. Como ya lo hemos derivado, ya lo voy a hacer en esta parte, ¿no? Usted dice, tengo un 6 que va a ser igual, entonces, a pi tercios, que multiplica a, pero el valor de y lo conocemos en el problema, sí, porque me dice que calcule cuando la altura vale 8. Entonces acá multiplicas 78 por 8, y le voy a restar menos 3 veces el 8 elevado al cuadrado, y multiplicado todo eso por el dy sobre el dt. A ver, Luis, ¿cuánto me da 78 por 8? Ya ven, un momento. Y le vamos a restar 3 por 8 al cuadrado. La multiplicación da 624. Ya, y le restas 3 por 8 al cuadrado. A ver, ¿me ayudan los demás? ¿Cuánto sería el cálculo? 48, si no me equivoco, profesor. ¿La diferencia? Sí, la diferencia. 48 me salió. A ver, los demás se confirman, por favor, la operación.
Ya, entonces si todo esto me dice cuánto me quedó, Según mis cálculos sale 48 en total. ya, entonces a ver, yo tendría así. Entonces me quedaría 6 es igual, entonces a pi tercios, y acá me dices que me queda ¿cuánto? A mí queda 48 por la derivada del y sobre el dt. Entonces, pero como acá tengo un 3, saco tercia, 48, ¿cuánto me daría? O paso, digamos, este 3 a dividir, o saco tercia aquí. Tercia 1, tercia 48, me quedaría 16. ¿Sí? Entonces me quedaría, este pi pasa a dividir, y el 16 también, entonces sería 6 sobre pi por 16. Lo que esto me daría entonces el dy sobre el dt. Entonces, si acá tengo 16, saco mitad, me quedaría 3, ¿no? Y si acá saco mitad, me quedaría 8, entonces me estaría quedando ¿cuánto? 3 sobre 8pi, que esto sería entonces la derivada del y sobre el dt, ¿no? Que esa sería la manera como ya hemos encontrado, digamos. A ver, Ángel me está corrigiendo el valor en el chat. A ver, me confirman. A ver, alguien más me podría... me dice, Yasmin me dice sí, es 432. A ver, déjenme, voy a... A ver. ¿78 por 8 menos 3 por 8 elevado al cuadrado? Eso me da 432. O sea, lo que Liz me dictó como 24 es 432. Ya, y si lo divido ese resultado entre 3, eso me quedaba 144. Entonces, acá por favor, entonces hacemos el cambio, ya, voy a hacerlo con otro color. Entonces, esto de acá es 432, ¿ya? Y si lo simplifico con el 3, me va a quedar 144. Y si lo paso a dividir, 6 sobre 144 de pi, ¿cuánto me daría? Entonces, el 144 lo divido entre 6, eso me va a quedar 24. Entonces quiere decir que en el cálculo, eso me va a quedar un 24avo de pi, que es como aparece la respuesta en el problema. ¿Quedó claro? A ver los demás, por favor, ¿qué opinan?
Ángel me dice, ahora sí, Renata. Entonces se dan cuenta de el hacer una simple operación de multiplicar y restar adecuadamente es lo que me permite encontrar el valor apropiado del problema. ¿Quedó claro el problema cómo se hace? Luis, ¿verificaste el cálculo? Sí, Kevin, dime, te escucho. Profesor, buenas noches. ¿Podría ¿Qué tal? repetir la ¿Cómo estás? forma en cómo lo derivó? Porque entré un poco tarde y no entiendo muy bien el procedimiento. Ya, a ver, lo voy a cambiar para que se vea más formal esto. Sí, a ver, un instante, ¿ya? Y voy a tratar mejor de hacerlo de una manera más organizada, en el cual, a ver, voy a compartir, la vamos a hacer, ya, veamos acá, y a ver, Kevin, díctame cuál era la fórmula del volumen que yo tenía en el problema. El volumen aquí era igual, yo tenía que el volumen era pi tercios de y cuadrado Pi tercios a ver, un ratito, por y cuadrado. ya, era, me dices, ¿cuánto pi tercios? Sí, Ya, pi tercios por y elevado y cuadrado al cuadrado, al cuadrado. ya, y todo eso que multiplica quién, Entre paréntesis, ya, era 3R, 3R ya, menos menos, Y. menos y, Y. ya, muy bien. Ahora, pero además, en el problema, lo tienes a la mano, Kevin, ¿lo puedes leer nuevamente? Sí, profesor. Ya, El agua fluye a razón de 6 metros cúbicos por minuto en un depósito semiesférico con un radio de 13 metros, cuyo porte se muestra en la figura. Dado que el volumen de agua en un depósito semiesférico de radio R es la fórmula que está en la pantalla, ya, cuando el agua tiene profundidad de y unidades, ¿con qué rapidez cambia el nivel del agua cuando está a 8 metros de profundidad? ya. Entonces aquí lo que nosotros decimos, como el agua fluye al tanque, eso sería una tasa, por lo tanto va a ser la derivada de qué? Esa es la derivada del volumen con respecto, digamos, esa es la derivada del volumen con respecto al tiempo, y entonces se convierte en unidad. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, a 6 metros cúbicos por minuto. Entonces, esa es la información que yo tengo. Además, tengo otro dato en el problema que me dice que el radio, o sea, el radio del tanque, ¿cuánto vale? El radio vale 13 metros, ¿correcto? Y además, vamos a decir en el problema, yo quiero calcular con qué rapidez está cambiando la altura del tanque. Entonces, quiero calcular la derivada de y con respecto al tiempo. Pero me está indicando que yo calcule ese valor. ¿Está bien? A ver,
yo quiero calcular este valor en el instante, me dice cuando la profundidad, o sea, en este caso el Y, sea igual a ¿cuánto? A 8 metros. Entonces, como yo tengo esa información, lo primero que vamos a decir, vamos a tratar de definir acá las variables, pero como me habla de un problema de representación, vamos a decir, el B, ¿qué representa para mí? El B, vamos a decir, vendría a ser el volumen. El B sería, Kevin, el volumen del tanque o el volumen del agua en el tanque semiesférico. El B va a representar el volumen del agua en metros agua cúbicos. en el tanque En semiesférico. el tanque semiesférico. Ya, el volumen B es el volumen del agua en el tanque, Semiesférico. ¿sí? Semiesférico. ¿Y el volumen en qué lo vamos a medir? En metros cúbicos. Ya, entonces decimos esto va a estar en metros cúbicos. Muy bien. ¿Qué otra variable tengo en el problema? Vamos a decir para mí el Y, ¿qué va a representar? El Y va a representar, entonces vamos a decir La profundidad. ya, entonces vamos a decir, eso va a ser el nivel del agua en el tanque, o podríamos decir, como indica la profundidad del agua en el tanque. Cualquiera de las dos formas la puedes indicar. Ahí esa profundidad de qué se está midiendo según el problema. Esto lo vamos a medir que, digamos, en metros. ¿No? Ya. Ahora, ¿qué otra variable vamos a tener? Vamos a decir T, que me va a representar para mí el tiempo, es el tiempo transcurrido y el tiempo en que lo vamos a medir. Según la información, esto lo vamos a medir nosotros, digamos, en minutos. Muy bien. Ahora, ya tengo las variables, ¿correcto? Pero ahora voy a colocar las restricciones. ¿Tengo restricciones en el problema? Kevin, ahí me indicas, ¿habría alguna restricción? La pregunta es, ¿el volumen cómo va a ser? Entonces acá voy a indicar que el volumen debe ser ¿qué? Mayor a cero. Mayor o igual a 0. Muy bien. Ahora, el Y ¿cómo va a ser? El Y puede ser negativo. No. Entonces el Y también, el Y para mí debe ser ¿qué? Mayor Mayor o igual. igual. Ya. Entonces, vamos a decir, el Y va a ser mayor o igual a 0. Y además también vamos a tener que el tiempo ¿cómo debe ser? El tiempo también debe ser ¿qué? Mayor o igual a 0. Ya. La otra característica cuando ustedes hagan un problema de tasa es buscar lo que llamamos la ecuación de enlace. En mi problema, bueno, normalmente a veces la ecuación de enlace hay que buscarla, pero en mi problema tengo la ecuación de enlace, sí, porque me lo han dado. ¿Cuál es la ecuación de enlace? Es esta expresión que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Pero el R para nosotros nos mide el radio del tanque. Pero según la información, el radio del tanque, ¿cuánto vale?
el radio vale 13, entonces yo ya lo puedo reemplazar y entonces hacer lo siguiente. Si el R vale 13, ¿cuánto sería este 3R acá, este Kelvin? Como el R vale 13, entonces 3R ¿cuánto vale? Esto se convierte ahora en ¿cuánto? En, digamos, 39, porque 13 por 3 me da 39. Muy bien, entonces, ahora acá vamos a decir, como ya tengo el volumen del tanque, entonces voy a hacer lo siguiente. Como ya tengo la ecuación, vamos a aplicar una derivación implícita, pero ¿respecto a qué variable debo derivar? Respecto al tiempo. Entonces, de tal manera que cuando yo hago acá la derivación implícita, entonces aquí decimos, tomo la ecuación y ¿qué voy a hacer con el primer miembro? Lo voy a derivar. Y voy a tomar también el segundo miembro y lo voy a derivar. En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, para entender esta parte, ¿cuánto sería la derivada del volumen? Entonces, si yo derivo, ya, si derivo el volumen, ya, ahí me lo está indicando Yasmin, esto sería, entonces, la derivada de V con respecto al tiempo. Ya, y en el segundo miembro, ojo, ¿qué pasa cuando yo derivo y tengo una constante? Como derivo una constante, yo acá, entonces copio, derivada de una constante por una función, es la función. Entonces aquí voy a tener el valor de pi tercios, que va a quedar como una constante, pero voy a derivar a lo que está dentro. Entonces tomo, ya, digamos, tomo toda esta expresión, porque creo que ahí es donde la mayoría se perdió, entonces voy a indicarle así. Este pi tercios lo he sacado de la derivada. Pero si yo tengo y cuadrado por 39, ¿cuánto me va a quedar? Entonces acá tendría 39y cuadrado, y cuando multiplique el y cuadrado por y, entonces ¿qué me va a quedar aquí? Menos y elevado al cubo. Y por lo tanto, entonces todo este término ya desaparece. Hasta ahí vamos, Kevin, ¿me confirmas por favor? Sí, profesor. Ya. Entonces voy a tomar la expresión, lo voy a volver a ejecutar en esta parte. Muy bien, ya, yo voy a comenzar a derivar, pero ¿cuánto sería la derivada de 39y cuadrado? Bajo el exponente aplico regla de cadena, los 39, al bajar el 2, ¿qué me quedaría? Pues ya ahora me queda aquí 78, pero ya no va a ser y cuadrado, sino simplemente que me quedaría y, ¿correcto? Menos, derivada de y al cubo. Claro, acá me indican, me falta colocar que, Sebastián me indica que acá debo colocar derivada de y con respecto a t. Muy bien. Y derivada de y al cubo, que me quedaría, sería 3 y cuadrado. Pero a su vez todo eso multiplicado por ¿quién? Por la derivada
de Y con respecto al tiempo. Entonces ya relativamente, pero ahí digamos en el paréntesis que puedes observar, ahí ¿qué puedo hacer? En el paréntesis puedo factorizar algo. ¿Qué se está repitiendo? Sí, podemos factorizar el de prima. Yo podría factorizar el de Y, ¿correcto? Y colocarlo fuera del paréntesis, pero al factorizar ya desaparece este de y desaparece el ¿qué? Este de Y. Muy bien. Entonces, ahora, a ver aquí, mejor lo voy a colocar con una flechita. Y entonces ahora voy aquí a la expresión y si deseamos, observa, voy a tomar la expresión, pero como yo quiero calcular el DY, entonces todo esto que tengo aquí lo podría reemplazar. Pero ya puedo ir reemplazando valores para que no tome una naturaleza muy compleja. Y usted dice, conozco el dB sobre dt. ¿Cuánto valía eso según el problema ahí? Esto vale 6. Muy bien, que debe ser igual. Ahora, aquí tengo el pi tercios. Voy a hacer eso. Ahora ya estoy, digamos, en el reemplazo de valores. Entonces aquí este 78 va a multiplicar ¿a cuánto? Pues 78, pero yo quiero calcular cuando la profundidad era 8 metros. O sea, quiere decir que acá voy a hacer esto, 78 por 8. Menos Y. Y acá que debo colocar 3 por, y aquí voy a colocar, entonces, 3 por 8 elevado al cuadrado por el Y. En consecuencia, aquí es donde ya tenemos que cuidar las operaciones, ¿no? Tomo toda la operación, ya lo estoy haciendo paso a paso para que eso pueda ser entendible. 78 por 8 menos 3 por 8 al cuadrado. ¿Cuánto vale todo esto? Entonces todo eso lo vamos a cambiar y lo reemplazamos por 432. Muy bien. Ahora, esto sigue siendo igual, sigo haciendo la operación, pero como en el primer miembro, perdón, como en el segundo miembro, tengo 3 en el denominador, ¿cuánto es 432 entre 3? A ver, Yasmín, ¿me ayudas? ¿Cuánto es 432? Entonces todo esto lo convierto ahora en 144 y desaparece acá el 3 del denominador. Pues simplemente que me ha quedado el valor de pi por ese valor. Ahora, puedo sacar sexta a ambos miembros, ¿sí? Si yo tengo esta relación, entonces voy a copiar o voy a quitar este 144 pi, ¿correcto? Y lo voy a pasar, como está multiplicando, lo paso a dividir al otro miembro, entonces me va a quedar 6 entre... Ahora, y si ahí saco sexta a ambos miembros, a ver, Yasmín, ¿cuánto me da eso? Entonces, quiere decir que al hacer toda esa operación, si saco sexta, arriba me queda 1, y si saco sexta abajo, ¿qué me va a quedar?
24, entonces digo, me quedó 24 pi. Entonces, y esa sería, digamos, la respuesta, ¿no? Gianluca también me está confirmando por el problema. Y ahora, pero como este es un problema de modelación, ¿qué me falta? Me falta la respuesta, ¿correcto? Y ahí que diremos. Entonces, ahora, en el tanque, a ver, Lida, Buenas noches, toma tu profesor. micrófono, por favor. Lida, ¿me escucha? ¿Podría tomar su micrófono? ¿Cómo estás, Lida? A ver, dime más o menos cómo podría ser en tu interpretación el problema. ¿Cómo El me nivel daría del la agua respuesta? disminuye a razón Recuerda que el de DY sobre el DT que me mide. 1 sobre 4 pi. El nivel A del ver, agua ya lo voy a escribir. disminuye a A ver, razón ¿me de dices 24 qué? pi. 1 sobre 24 pi. ¿El tanque se está llenando o se está descargando? A ver, Disminuyendo. Lida, el tanque está llenando o se está descargando. Sí, Lida, ¿me escucha? ¿El tanque se está, está llenando o se está descargando? disminuyendo. No. Observa que tú tienes el tanque y tú le estás llenando, entonces el nivel va a No va a aumentar o va a aumentar. disminuir. Entonces acá usted dice, ¿no? El nivel, ¿no? El nivel de la profundidad del agua en el tanque, vamos a decir, está aumentando con una rapidez, o si quieren pueden decirle con una tasa, ¿ya? Con una tasa de, y ahora sí, no me vas a decir, ¿cuánto es la verlida? ¿Cuánto es 1 entre 24 pi? ¿Cuánto sería 1 entre 24 pi aproximadamente? A ver, me dice cuánto es el valor. Entonces, si yo tomo 0,013 aproximadamente. ya me dijo cuánto, 0,013. ya, por ejemplo, ahí le decimos, entonces sería 0,0133 aproximadamente, ya, entonces decimos aquí de 0,013, pero eso está en qué? Metros por segundo, por minuto sería, ¿no? Metros por minuto aproximadamente. Entonces, ya relativamente, esa es la manera como quedaría el resultado, digamos ahí del problema, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿quedó claro cómo se hace el problema? ¿Sí? Entonces, tómenle, hagan una captura de pantalla del problema para que lo puedan revisar. Mariana, ¿entendió la solución del problema? Profe, Sí, Lida, ¿quedó una claro? pregunta. ¿Por qué Kevin, el dime. pi tercios no lo considera a la hora de derivarlo? Ah, es que recuerda que nosotros tenemos una propiedad y si yo derivo una función que está multiplicada por una constante, la constante sale de la derivada. Esa es una propiedad, ¿no? Por eso digo, ¿quedó claro? A ver acá, Sí. a ver, hay alguien que escribió en el chat y me preocupa lo que he escrito. A ver, me dice, Diego, entonces la hoja está mal, ¿no? O sea, ¿en qué está mal, Diego? Porque creo que en la hoja aparece la respuesta, ¿no?
¿Sale la respuesta en la hoja, Kevin? Sí, profesor, se aparece la respuesta. Ya, pero ahí Diego me dice, o sea, dice que disminuye. Y allí me dice, en la hoja sale otra respuesta. En la hoja A aparece ver, que Sebastián, disminuye, profesor. en la hoja, a ver, déjenme leer el problema. Ah, ya, ahí corríjanlo. Ya, está mal, sí, está mal. Debe decir, el nivel del agua aumenta, pues. Porque, a ver, jóvenes, yo tengo un tanque esférico. Y el agua fluye al tanque. Entonces, si el agua fluye al tanque, es como, digamos, usted coloca un vaso de agua, coloca un vaso, digamos, en la llave de la cocina. Y si usted llena un vaso, relativamente, ¿qué va a pasar con el nivel del agua en el vaso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Entonces ahí ya dice que disminuye, debe decir, ahí corríjanlo por favor, el nivel del agua aumenta a razón de 1 sobre 24 pi, pero cuando yo doy una respuesta, nunca se expresa un valor de esa forma, sino le damos el valor aproximadamente. Ya, Diego, gracias por la observación. De todas maneras, ahí se tiene que corregir, digamos, esa parte. ¿Ya? Esa parte la debemos corregir. ¿Quedó claro? Anthony Regalado, ¿por qué puse esos dos cuadritos? Anthony, tome su micrófono, no entiendo. Anthony, ¿me escucha? Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora, ¿quedó claro el problema? A ver, voy a hacer consultas porque como veo que no preguntan, yo voy a hacer preguntas. Voy a comenzar. Sí, Sebastián, dime, te escucho. Disculpe por la pregunta nueva, pero la verdad no entiendo por qué aumenta el nivel de profundidad. No me ha quedado claro. A ver, Sebastián. Imagínate que tomas una jarra y la jarra está vacía. ¿No es cierto? Llegarán tus amigos a casa y quieres hacer una limonada. Entonces, digamos, tú tienes tu recipiente de agua, ¿no? O si tienes un filtro en el caño de la cocina, abres la llave, ¿qué va a pasar con la jarra? Comienza a ingresar el agua a la jarra, ¿no es cierto? Entonces, el nivel del agua, el nivel de la profundidad de agua, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, una naturaleza similar se está dando con este problema. Entonces, tú tomas el tanque semiesférico, le agregas una llave, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar con el nivel del agua? El nivel del agua va a aumentar. Pero el Entonces, problema de esa manera, dice, por eso, dice el agua fluye a razón de 6 metros cúbicos por minuto de un depósito semiesférico. Entonces, ya, volvemos a ver. Voy a detener el compartir de esta parte. Ya. Vuelvo acá, voy a crear una nueva página. Ya, y voy a volver a tomarle una foto al problema que nosotros teníamos. A ver un ratito. Ya. Desactivo esto para poder hacer la captura y tomamos la fotito. A ver, yo tengo este problema. A ver, Sebastián, ¿me confirmas que ves la figura? sí la veo. Ya, muy bien. Entonces, vuelve a leer el problema, por favor. El agua fluye a razón de 6 metros cúbicos por minuto de un depósito semiesférico con un radio de 13 metros, cuyo corte se muestra en la figura. Dado que el volumen de agua en un depósito semiesférico de radio de R. Ya dice, el agua fluye a razón de un depósito.
Allá, muy bien. Entonces el agua no está entrando al tanque, porque si no el agua aquí está Saliendo. saliendo. Entonces acá es donde yo colocaba el dB sobre el dt. Entonces si el dB sobre el dt está saliendo, entonces el nivel del agua va a bajar. Entonces es correcto, el agua disminuye. Entonces háganme la corrección. Gracias, Ahora sí no Sebastián. entendía, bro. Ya yo lo había leído. Ya. Claro, el agua está saliendo del tanque. Eso es lo que hay que entender en la figura. Yo pensé que el agua estaba entrando en el tanque. Entonces ahí cuidamos. Ahora sí es correcto, el nivel del agua disminuye, pero el cálculo sí está correcto porque ya automáticamente mi nivel estaba considerando así. Ya, Sebastián, o sea, el tanque no se estaba llenando. El tanque, porque acá me dice, de un tanque, el agua fluye a razón de un depósito. Entonces, ¿qué dice? Que el agua va a salir. Anthony, ¿quedó claro ahora? ¿Sí? Ya, copiaron la pregunta. De todas maneras, esto, a ver, y voy a tomarle... Sí, Brandon, te escucho. Buenas noches. Sí. Buenas noches, profe. Pero entonces, si el agua se vacía y estamos hablando de un cambio en el nivel del agua, sí debería haber salido negativa la derivada. No, es que lo que pasa es que como ya el volumen es de descarga, automáticamente por el mismo enunciado, el agua está saliendo a una velocidad, pero digamos en este caso, por la misma información que estamos trabajando en el programa, ya eso va a ser, digamos, como el agua sale del tanque, a la hora del nivel del agua ¿qué va a pasar? Está disminuyendo, es por el mismo sistema de referencia que se está trabajando. Ya, no sé si con eso aclara su duda. A ver. Ya, por el grupo ya les mandé la foto del problema, ¿no? Ahí se revisan, digamos, hay un grupo que no le he enviado. Bueno, el WLS, creo que le falta. Hay un grupo que no le he enviado. Ahí está el grupo de... Se ve borrosa la foto, profesor. ¿Perdón? La foto que mandó para el grupo se ve borrosa. Hay una que ha mandado Ángel que se ve claro, que se ve nítido. Esa la puede reenviar a los demás grupos. ¿Ángel ha enviado? A ver. Sí, Ángel ha enviado una captura de pantalla, pero la foto que ha tomado usted se ve medio borrosa, no se distingue bien. Ya, entonces esa la reenvío para todos los salones, ¿ya? Claro. Ya, entonces, a ver, va para todos y si se repite, mejor. Ya, ahora sí creo que la foto de Ángel ya él puede ser fotógrafo profesional. Ya, gracias, ya reenvié la foto para que de todas maneras eso lo puedan pasar a su problema. ¿Quedó claro entonces cómo se hace este tipo de problema? ¿Alguien más quería hacer pregunta en la sala? ¿Quedó claro ese problema del tanque? Por la figura da la apariencia que era un poco difícil, pero ya vieron que es bastante sencillo hacer la solución. Claro, lo difícil era si no me hubiesen dado la ecuación. Pues ahí sería todo un problema el poderlo calcular, ¿no? Ahora, a ver, alguien está haciendo una consulta. Sí, José, dime, te escucho, tu consulta. Profe, una consulta. Para problemas de otros tipos, ¿es importante el signo en que salga la respuesta? ¿Me refiero a la respuesta? Claro, es que el signo a veces
Lo que pasa es que cuando tú no conoces la naturaleza del fenómeno físico, entonces es el sistema el que te va a dar. Pero por ejemplo acá, tú conoces la naturaleza del fenómeno, dice, si el agua fluye a razón de 6 metros cúbicos por minuto de un depósito esférico, entonces ya, desde el mismo contexto, el tanque se está llenando o se está descargando. Se está descargando. Ya no necesito, a la hora que he hecho el cálculo, entonces, ¿qué hubiese pasado si en el cálculo me hubiese salido negativo? Si en el cálculo me hubiese salido negativo, o sea, estoy hablando de lo opuesto al proceso natural. Pero si acá el tanque dice, fluye de un depósito, al haberme salido negativo, entonces estaría indicando que en lugar de que el tanque se esté descargando, el tanque que se estaría cargando. Se estaría cargando. Claro. Ese sería. Entonces, el signo te indica lo contrario del proceso. Entonces eso, digamos, es lo que debemos, digamos, que tener cuidado. A ver, mira cómo te das cuenta. Te voy a formular un nuevo problema. ¿Ya? Y, a ver, voy a abrir una nueva página y voy a generar el siguiente caso. Imagínate que tú tienes acá una pared, ¿sí? Yo tengo, sobre esta pared, ahora yo tengo ubicada, digamos, una escalera. ¿Correcto? Entonces, en el problema, yo te digo, si, digamos, esta escalera resbala, ya lo voy a colocar así, ¿ya? A ver. Ya, voy a colocarlo así. Decimos, si la escalera resbala, cuando está a 1,2, ¿ya? O 1,2 metros de la base, ¿con qué rapidez cae la escalera? Ya. A ver, en este caso, acá, hay un ratito. Ya. A ver, en este caso, voy a indicar, además de que acá la escalera, ya, se mueve con una velocidad, vamos a poner de 2 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo esta escalera, lo primero que yo considero, tú dices, si yo lo formulo como un problema, relativamente, si yo tengo la pared, aquí está la escalera. ¿No? Acá en la misma gráfica. ¿Ya? Les voy a activar esto, y lo voy a hacer así. Si la escalera resbala, en un instante después, ya la escalera, ¿cómo estaría? Así. Si ahora, digamos, la escalera sigue cayendo, ¿cómo estará la escalera? De esta manera. Por lo tanto, ustedes dicen, en la vertical, la longitud está cambiando. ¿Sí? Entonces acá yo le voy a llamar, para un instante dado esto que le llamo, por decir Y. Y en la horizontal, la longitud está cambiando. ¿Qué le voy a llamar? X. Por lo tanto, vamos a decir aquí, ¿qué sería para mí
X en ese momento. X va a ser para mí la distancia original, o a ver, ¿quién me dice cómo le podría llamar a X? X sería la base. Entonces acá lo apropiado sería llamar sea X la distancia que hay desde la base de la escalera hacia la pared. Y el Y, para mí, ¿qué va a ser? El Y sería la altura que hay desde la parte superior de la escalera al nivel del suelo, o la altura que ocupa la escalera. En este caso, observen, ¿cuál sería para mí la ecuación de enlace? X al cuadrado más Y al cuadrado, y voy a considerar que esta escalera mide, vamos a poner, 8 metros. Cuando la escalera cae, ¿esa altura va a cambiar? ¿O siempre va a ser la misma? A ver, la altura va a ser la misma, ¿correcto ahí? Ya, entonces esto sería igual a ¿qué? A 8 elevado al cuadrado. Si yo acá, digamos, colocamos a un observador, coloco un ojo gigante para ver que está mirando el fenómeno. Entonces, en este caso, usted dice, la velocidad con que la escalera se desplaza horizontalmente, esa B, para mí, ¿qué vendría a ser? Sería la derivada de X con respecto al tiempo, y esto sería ¿cuánto? Los 2 metros por segundo. Entonces, yo quiero calcular cuánto va a ser la derivada de Y con respecto al tiempo. O sea, yo quiero calcular este valor. Me dice, pero en el instante cuando la escalera está aquí, a 1,2 metros de la base. Entonces, como dice Michael, ¿qué debo hacer con esta ecuación? Voy a derivarla. A ver, muy bien, a ver. ¿Quién me ayuda con la derivada? A ver, digo, derivada de X cuadrado, ¿qué me quedaría? Agustín, ¿cuánto sería la derivada de X cuadrado? Mariana me dice 2X. 2X, pero recuerden que estoy derivando respecto al tiempo. X. Entonces diría... Profesor, serían 2X. 2X por la derivada de X respecto a T. Más. El otro que sería Y cuadrado, su derivada, Michael ahora me lo está escribiendo por el chat, sería que 2Y por la derivada de Y con respecto al tiempo. Y en el segundo miembro, 8 al cuadrado es 64. Derivada de una constante, ¿cuánto me daría? Me daría 0. 0. ¿No? Ya. Muy bien, pero la derivada de X con respecto a T, ¿lo conozco? Sí. Me dan este dato que vale ¿cuánto? 2. La derivada de Y con respecto a T es lo que quiero calcular. Esta es mi incógnita. Acá incluso puedo sacar mitad a ambos lados. Ahora, ¿el valor de X lo conozco? Sí, me dicen que vale ¿cuánto? 1,2. Este es el X. ¿Pero qué me falta en el problema? Me falta calcular el Y. Pero para nosotros calcular el valor de Y, ¿cómo lo podría encontrar? A ver, ¿alguien me recomienda cómo podría ser el proceso? Ahí me dice Michael, en la ecuación, como yo tengo X cuadrado más Y cuadrado, que vale 64, entonces usted dice, como el X quiero que sea 1,2, entonces yo reemplazo acá 1,2 elevado al cuadrado más el Y cuadrado es igual a 64. Si yo despejo de ahí el Y me quedaría
más menos la raíz cuadrada de ¿qué? De 64 menos 1,2 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué valor de y puedo elegir? ¿El positivo o el negativo? Como el y es una altura, debe ser el positivo. Muy bien. Entonces, si yo despejo de acá, este dy sobre el dx debe ser igual. Este término que está como más pasa al otro lado como menos, pero el x ¿cuánto vale? El x vale 1,2, que multiplica, ¿no? Al dx sobre el dy, que vale ¿cuánto? Vale 2. Y este y que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir, que creo que me dijeron, bueno, si quieren la ponen como la raíz de 64 menos 1,2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da todo ese resultado, por favor? ¿Lo pueden hacer? O alguien me dice por el chat, o tomen mi clase. ¿Cuánto resulta? ¿Podrían tomar su calculadora y hacer la operación? Ahí le va a quedar más o menos menos 0,3, ¿no? Entonces acá, entonces me está indicando menos 0,3, que sería metros por segundo. Entonces, para el observador que estaba aquí, la altura está aumentando o está disminuyendo. La altura está disminuyendo. Entonces, ¿eso donde yo lo veo? Lo veo acá en el signo, ¿no? El signo ahora sí me está indicando que la escalera, la velocidad como es negativa, quiere decir que para el observador, en lugar de estarse alejando, el punto superior de la escalera que está pasando, se está acercando, por lo tanto eso está disminuyendo, ¿no? Entonces, pero en este caso, ¿cómo le diríamos en la respuesta? El signo negativo hace que yo me indique de que la parte superior de la escalera está cayendo con una rapidez de 0,3 metros por segundo. Si me hubiera salido positivo, ¿cómo sería mi lectura? Para el observador, ¿no es cierto? Entonces, la parte superior de la escalera estaría, el profe no se ve, me dice Jacqueline, no se ve, a ver, un ratito, a ver, ahora se ve, por favor, me confirma, ¿sí? Ya. Pero de eso, por ejemplo, no sé si con ello aclaran el criterio de cómo se maneja el signo en un problema, digamos,
de tasa, ¿no? Y como siempre, los problemas de tasa radican ahí un poco, digamos, su dificultad o el detalle con el que se puede, digamos, resolver el problema de tasa. ¿Quedó claro ahí esa parte en lo que refiere al signo? ¿Sí? Ahora, otros problemas donde se tiene que tener cuidado, ya, a ver, vamos a hacer otra, a ver, ya, vamos a cambiar otra página y vamos a analizar otro problema de tasa porque normalmente siempre los problemas de tasa suelen ser especiales. Ya, veamos aquí tenemos el otro problema. David me dice, profesor, le dejé un problema en su WhatsApp. ¿Cuál es el problema, David? ¿Por qué no lo comparte acá en la sala? O sea, ¿cuál es yo no sé cuál es tu mensaje allá? Hasta que cargue, no sé, creo que me ha mandado un libro completo. Ya, a ver, veamos este problema. ¿Sí? A ver, me dice, una partícula se mueve a lo largo de la curva 3y igual a x cubo más x, perdón, 3y igual a x cubo más 2. Encuentre los puntos donde de la curva, o perdón, encuentre los puntos sobre la curva en los cuales la ordenada está cambiando 9 veces más rápido que la excisa. A ver, entonces, en este caso, si yo tengo esta ecuación, pues debo hacer un cálculo, dice un análisis y comunique la respuesta. A ver, si yo tomo esta ecuación y yo la derivo, ¿qué me daría con la ecuación? Entonces usted dice, tomo el primer miembro, que es 3y, y lo voy a derivar. Y tomo el segundo miembro, que es x cubo, más 2, y también lo voy a derivar. Entonces, si yo derivo el 3y, su derivada, ¿qué me quedaría? 3 dy sobre dt. Y si en el otro lado yo derivo, voy a tener 3 x cuadrado más 2, que su derivada de 0, sería por la derivada de x con respecto a t.
Hola. Ya, chicos. Hoy es la clase. Pongan ahora, chicos, donde el screen. Si alguien desea la grabación de todos los videos, yo la tengo, chicos. Deje su WhatsApp nomás. Solo suscríbanse a mi canal y nada más. A ver, ya, a ver, regresamos a la sala, se cortó, no sé, se me colgó la máquina. Ya, lo que yo le decía aquí, a ver, entonces, yo tengo acá la relación, y aquí este 3, con este valor de 3, lo voy a simplificar, ¿ya? Entonces, lo que me está quedando es que la derivada de y con respecto a t, quiero que sea igual, entonces, a x al cuadrado por la derivada de y, de x respecto a t. Como se ve el problema, yo quiero que esté cambiando, dice 9 veces más rápido, o sea, quiere decir que quiero que la derivada de y con respecto a t sea igual a 9 veces la derivada de x con respecto a t. Por lo tanto, si yo igualo las ecuaciones, el x cuadrado, ¿cuánto debe valer? El x cuadrado puede valer 9. Ah, pero si el x cuadrado vale 9, quiere decir que el x, ¿cuánto vale? El x puede valer 3, o el x puede valer, ¿qué? Menos 3. Entonces, cuando el x toma el valor de 3, si yo lo reemplazo en la ecuación, entonces yo tengo 3y es igual a x al cubo más 2. Cuando el x toma
el valor de 3, si yo lo reemplazo, entonces el y me debe quedar 3 al cubo, que me quedaría 27, más 2, entonces sería ¿cuánto? Perdón, 3 al cubo es 27 más 2 son 29 tercios, ¿no? Y cuando el x toma el valor de menos 3, si lo reemplazo en la ecuación, el y va a ser igual a ¿cuánto es menos 3 al cubo? Entonces menos 3 al cubo me va a quedar menos 27. Pero menos 27 más 2 me va a quedar ¿qué? Menos 25 tercios. Entonces, de tal manera que eso me va a dar estos valores 3,29 tercios y el otro menos 3, menos 25 tercios. Que eso es lo que relativamente yo tengo, digamos ahí, de los valores. ¿No? Entonces, a ver, Andrés Machiro que dice, vende empanadas. A ver, Machiro, no sé por qué se le ocurrió vender empanadas en la videoconferencia. ¿Ah? Esperemos que en la próxima clase lleve sus empanadas a ver para que las venda en el salón. ¿Qué hice para pagar la universidad? O sea, ya lo convirtió en una combi usted en la videoconferencia. ¿Mm? Ha subido con su canastilla, está como los venezolanos ya, y ahora le está vendiendo empanadas. Arepas está vendiendo también. ¿Ah? Muchachos, ¿no? O sea, tiene una mentalidad empresarial, cualquier oportunidad la convierte en un negocio nacido, ¿no? A ver, y allí me dice, ¿por qué al cuadrado lo reemplazó por 9? Lida va a vender bombita, dice. Entonces el día de la clase, Lida lleve sus bombitas para que venda en el salón. Gianluca dice, vende churros, ojalá que Andrea le compre uno por lo menos. No, pero Andrea Taramona no es otra Andrea de la que le estoy hablando a Gianluca, ¿ya? Gianluca, ¿cuál es su apellido de Andrea del salón? De la sección que es X21, creo. Y ahí están, David dice Suárez, ¿no? Ya no es Andrea Taramona, es Andrea Suárez de la que estamos mencionando. Y creo que Andrea está en la sala también, ¿o no? Así, acá está Andreita, ¿no? Es Andrea Tamara. Andrea, tome su micrófono. Andrea Suárez, toma tu micrófono, por favor. ¿Qué pasó con Gianluca? Le está exigiendo demasiado, seguramente que la lleve al cine para que el baby esté vendiendo empanadas en la sala.
Ya no se preocupe, Gianluca, que la próxima clase lo hacemos bailar en el salón. Voy a poner ahí, abre el YouTube y ponemos una canción del Danubio Azul en el salón. ¿Mm? Ah, muchachos, ya. Ya, a ver, volviendo ya se relajaron, volvemos a nuestra realidad. Yasmín, buenas noches, toma tu micrófono, por favor. Hola, profe, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches. Tenías una consulta respecto al problema, me dices, ¿por qué el x cuadrado le igualé a 9? Sí, no llegué a entender. Me perdí. Ya, observa, yo tomé la ecuación, ya la derivé, ¿no es cierto? Yo tengo que el dy sobre el dt es igual a x cuadrado por dx sobre dt. Pero ojo que el problema dice, encuentre los puntos sobre la curva en los cuales la ordenada está cambiando 9 veces más rápido que la abscisa. En otra palabra está diciendo, yo quiero que la velocidad de y sea igual a 9 veces la velocidad de x. Ah, pero cuando nosotros hemos derivado, la derivada de y con respecto a t es x cuadrado por la derivada de y respecto a t. Entonces, para que esta condición se cumpla, ¿no? Quiere decir que este término que tengo aquí tiene que ser igual a ¿cuánto? Para que estas dos ecuaciones sean iguales. ¿Me entiendes ahora ahí, Yasmín? Sí, ya, profe, gracias. Ya, si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros deben ser iguales. A eso implica entonces que el x cuadrado, ¿cuánto debe valer? 9. 9. Y si el x cuadrado vale 9, ¿qué valores podría tomar x, Yasmín? 3 y menos Podría 3. ser 3 o menos 3. Ah, muy bien, si el x vale 3 y lo reemplazo en la ecuación, 3 al cubo, ¿cuánto nos da? Y es 29 tercios. Y cuando vale menos 3 al cubo, recuerda que un número negativo elevado al Menos cubo, ¿no? Entonces de ahí sale menos 25 tercios. ¿Quedó claro ahí, Yasmín, ahora su consulta? ¿Sí? Ya. Y como ven, de todas maneras, siempre los problemas de tasa conllevan a ese tipo. Sí, profe, ya entendí, gracias. Sí. Ya, ya. A ver, Andrea, toma tu micrófono, por favor. Andrea Taramona. Ya. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Ya, aquí en el chat veo que haces una pregunta. Me dice, yo solo quiero saber por qué usa las dos X. Hace 10 años que te hice la pregunta, profe. ¿Sí? Ya. A ver. ¿Por qué tomo los dos valores de X? Porque, ojo, acá, como yo estoy hablando de una curva, ¿correcto? En la curva los valores de X pueden ser positivos o negativos. Como es una función la que yo estoy tomando, pues acá yo no puedo restringir a la variable que solamente sea positiva. Entonces, cuando hemos determinado la relación, encontramos que x cuadrado vale 9. Pero si el x cuadrado vale 9, ¿qué valores podría tomar x en ese caso, Andrea? Menos 3 y 3. Por eso es que he elegido los dos valores. Al ser una curva, al dibujar esa No tiene curva, entonces restricciones. no tiene restricciones, por esa misma razón, ¿no? Ay, no. Entonces, ¿entendió por qué tomé los dos valores? Sí, Sí, gracias. ya. Ya, muy bien. Ahora, Brandon, sí. A ver, Diego dice, ¿y la respuesta es así de simple o debería desplegarme? Claro, es como está acá. Como es una función, entonces estamos hablando no prácticamente de una modelación, sino simplemente de ¿qué? De un problema estrictamente matemático. Entonces usted dice, los puntos por donde la curva pasa para que se cumpla que la rapidez con la que cambia la ordenada sea 9 veces, la abscisa se da en el punto 3,29 tercios y en el punto menos 3,25 tercios. Esa sería, Brandon, ahí la forma de dar la respuesta al problema. ¿Quedó claro, Brandon, ahí su consulta?
Lo que pasa, sí, a ver, y alguien tocó la campanita. Sí, a ver, ¿alguien quería hacer alguna pregunta adicional ahí? Sí, pues, Sí, en Andrés. esta pregunta dice comunicación. En comunicación tendríamos que escribir, ¿verdad? Claro, la comunicación viene a ser la respuesta que tú indicas, ¿no? A ver, por ejemplo, el cálculo, ¿qué significaría? La derivada que nosotros hemos realizado. El análisis, ¿cuál sería? A la toma de decisión que hemos hecho, que si el x cuadrado vale 9, y algún alumno podría decir que el x vale 3, pero su análisis sería correcto. No, porque si yo tengo una ecuación cuadrática, ¿cuántos valores debería tener mi solución? 2. 2. Ese análisis te ha llevado a que tú determines que el x puede valer 3 y el x valía el menos 3. Era lo que tú consultabas hace un momento, porque tomo los dos valores. Ese es el análisis que tú haces. Porque como estoy en una curva, solo debo tomar el positivo, o tengo que tomar tanto el positivo como el negativo. Ese es el análisis. Y la Y comunicación la comunicación sería solo lo que está en R. correcto, O sea, ¿no? Y la comunicación es lo que tú... Pero ahí, por ejemplo, el profesor lo ha puesto de una manera sintetizada. Pero en verdad la comunicación usted debe decirme, ¿no? Respuesta. Para que los puntos se cumplan, que la ordenada cambie con una rapidez 9 veces, la rapidez de la abscisa se deben dar en los puntos 3,29 tercios y en el punto menos 3,-25 tercios. O sea, ahí la oración está sintetizada a veces por el efecto de llegarle al alumno la respuesta, pero a la hora que transmite la respuesta, la comunicación debe ser... ¿Qué debe ser la comunicación para que se pueda entender, Andrea? Debe ser una oración. Claro, ahí dice, los puntos son, y estoy hablando del verbo ser y estar, ¿no? Pero tratemos de que esa comunicación sea casi como una oración un poco más estructurada. Esa es la idea básica de la que se debe dar, ¿no? Y ahora veo ahí que Andrea Suárez se ha desconectado de la sala, todo por culpa de Gianluca, ¿no? Todas las travesuras que hace Gianluca lo paga las consecuencias Andrea, que ya se desconectó. O está en la sala, pero se ha puesto como ausente, ¿no? Está ausente en el espacio. A ver, Diego me dice, pero según los otros problemas ya resueltos, los puntos deberían estar en decimales. Se puede expresar, recuerden, a ver chicos, que al momento de dar una respuesta, lo apropiado es 29 tercios se puede entender, menos 25 tercios también. Pero si, por ejemplo, me hubiese salido 3,2 raíz de 3, entonces ahí sí me convendría, Diego, darlo en decimales, porque imaginemos cuando transmitimos una información, se trata de dar que se pueda entender con facilidad el valor numérico que se quiere relacionar en ese momento. ¿Sí? Ahí. Ya, Gianluca tiene una pregunta. Ya, a ver, Piero me dice, entonces solo cuando hay una raíz se pone decimales. No, si yo tuviese también, por ejemplo, pitercios, ¿no? Y en esa naturaleza. Gracias, Andrea. Ya, esa es la manera como, pero como se dan cuenta, los problemas de tasa siempre tienden a ser especiales. ¿Le tomaron ya una captura de ese problema? A ver, creo que había otro problema en la lista también de tasas. Ya, acá hay otro, creo, a ver, ya. Voy a cambiar, ya hicieron, voy a cambiar de página, por favor. Ya. A ver, Renata me dice, la 11 y la 12. Para las 11 falta 1 hora y para las 12 falta 2 horas. Renata, toma tu micrófono. Mariana, ¿cómo se divierte, no? Renata, toma tu micrófono.
Hola. Hola, ¿cómo está Renata? Dime. No entiendo cuando dices la 11 y la 12. Es que usted preguntó cuáles son otros ejercicios donde intervienen las tasas de cambio y la 11 y la 12 me parece que son de... Ah, tiene... Ya. Ya, de a la ver, parte vamos 2. de la parte 2. A ver, déjame ver el documento. Ah, ya. Ya, la que dice un hombre de 1,7 metros de altura se aleja a 6,34 de una fuente luminosa que se encuentra a 3 metros. Ya, a ver, vamos a ver acá. Ya voy a hacer un cambio de página. Ya, y aquí vamos a ver, a ver, ya, para cerrar acá con este problema que tenemos de esa misma parte que estábamos viendo acá, pero ahorita vamos a plantear su caso, Renata. Ya, a ver, Renata, ayúdame con la lectura de ese problema, por favor. Supongamos que el volumen del tronco de un árbol es proporcional al cubo de su diámetro y que éste crece de año en año uniformemente. Muestre que la velocidad de crecimiento del volumen, siendo el diámetro igual a 90 centímetros, es 25 veces mayor que la de crecimiento para cuando el diámetro es 18 para cuando el diámetro en 18 centímetros. Ya, observe, ya, usted tiene este problema. ¿Cuáles serían las variables que yo voy a involucrar en mi análisis? Entonces, usted dice, el volumen del tronco de un árbol, ya, dice, es proporcional, lo convierto en una igualdad y le pongo una constante por decir, dice, ¿al cubo de qué? Del diámetro. Vamos a decir que le llamo D mayúscula al diámetro y le elevo al cubo. ¿Está bien? Entonces ya tengo mi ecuación de enlace. Se entiende que vamos a decir, sea D, ¿qué representaría ahí, Renata, el D mayúscula? El D mayúscula sería para nosotros, ¿qué? El diámetro Del árbol en cualquier instante. ¿Y el B mayúscula qué sería para mí? del tronco. B va a ser el volumen del tronco. Muy bien. Ahora, me dice, y suponga que el volumen del tronco de este crece de año en año de manera uniforme. Entonces me dice, muestre que la velocidad de crecimiento del volumen, siendo el diámetro igual a 90 centímetros, es 25 veces mayor que la velocidad de crecimiento cuando el diámetro es 18. Entonces, usted dice, el diámetro de un árbol va a depender en el tiempo, año a año. Cuando crece, el diámetro depende del tiempo. Y el volumen del tronco del árbol depende también del tiempo. Entonces el volumen es una función de ¿qué? Del tiempo. Muy bien. Entonces, si yo tengo esta fórmula y yo lo derivo, ¿qué me quedaría? La derivada del volumen respecto al tiempo debe ser igual ¿a qué? A 3K por D al cuadrado, porque estoy aplicando regla de cadena, bajo el exponente y lo multiplico por ¿quién?
por la derivada del diámetro con respecto al tiempo. Entonces, el dB con respecto a t, yo lo quiero ver, ¿no? Yo lo quiero evaluar cuando el diámetro vale 90 centímetros. Entonces, esto me debe ser igual a ¿qué? A 3K por 90 al cuadrado multiplicado por el dd sobre el dt. Entonces, y el dB sobre el dt, cuando el diámetro vale 18, ya padre, cuídate. Entonces, esto va a ser igual a 3K por 18 por el dd sobre el dt. Muy bien, pero si yo hago esta relación, como yo quiero ver la relación que hay entre las velocidades, ¿qué tal usted dice si acá yo voy a hacer y divido miembro a miembro? Esto sería, cuando yo divida, lo voy a leer así. La velocidad, cuando vale 90, sobre la velocidad cuando vale 18, ¿no? La velocidad de y, ¿sí? Pero si yo divido acá 3K con el valor de 3K, se va a anular, y el otro sería 90 al cuadrado, ¿correcto? Pero 90 al cuadrado es como si yo dijera 18, si yo divido 90 al cuadrado entre 18 al cuadrado, ¿qué me va a quedar? 25, que la velocidad de x, cuando valía 90, sobre la velocidad de x cuando valía 18. Por lo tanto, el factor que yo quería encontrar es que, entonces yo estoy encontrando que la velocidad es 25 veces cuando es 90 respecto a la velocidad cuando es 18. ¿No? Entonces, esa es la manera como se establece en este tipo de problemas. La representación, ¿qué sería para nosotros? Primero, definir las variables, colocar las restricciones. ¿El diámetro puede ser negativo? No. ¿El volumen podrá ser negativo? Tampoco. ¿El tiempo podrá ser negativo? Entonces, eso significa representación. El cálculo serían las derivadas que hemos obtenido, ¿no? Y el análisis sería la conclusión que tenemos. El análisis conlleva que si yo relaciono, ¿no? O si determino la relación de la velocidad del volumen con respecto al diámetro, sería 90 al cuadrado por 3K. Y la variación del volumen con respecto al tiempo, cuando vale 18, sería 3K por 18 al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero comparar o ver la relación que hay, las divido miembro a miembro. Y al hacer la división, entonces, ¿qué me quedó? Que el 3K dividido entre el 3K se va a anular, y 90 al cuadrado entre 18 al cuadrado, a ver, tomen la calculadora y efectúen 90 al cuadrado entre 18 al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Ahí nos va a quedar, digamos que 25. Y por lo tanto, eso nos lleva en nuestro análisis, ¿no? Decimos, si el diámetro vale 90, respecto al diámetro cuando vale 18, la rapidez con la que cambia el volumen respecto al diámetro es 25 veces del diámetro 90 respecto al diámetro de 18, ¿no? Ese es el análisis con el que ustedes conllevan al problema.
de todas maneras este tema es interesante, ¿ya? Y, a ver, voy a tratar del día domingo, como ha quedado inquietudes, ¿ya? El día domingo voy a hacer otra sesión donde voy a hacer esos dos problemas, y ya incluso lo voy a preparar, lo voy a hacer en un PPT para que lo puedan entender y poderlo hacer de manera más sencilla. Y de todas maneras, de repente aquí yo les envío el enlace, ¿sí? Y de esa manera, entonces, para que puedan ustedes tener la facilidad de cualquier problema que pueda ver en esta parte, y voy a tratar de ya tener un material preparado con diapositivas, y de esa manera puedan entender mejor este tema, ¿no? Renata me dice, el domingo sería, digamos, a eso digamos, a ver, el domingo podría ser a eso de las 8 o 9. Yo les envío por el WhatsApp, les envío el mensaje, ¿ya? Ángel dice de 7 a 12, si él está más solo que el llanero solitario, porque ya tampoco no abuse tanto. Sí, Profe, una pregunta. sí, O sea, Andreita, dime. o sea, la interpretación del problema, o sea, lo que te pide es confirmar que es 25 veces mayor que el crecimiento, ¿verdad? Que con los Claro. 90 que con 18. Te pide confirmarlo, ¿no? Sí. No te lo da como dato. Claro, no te da, te dice acá, ¿no? Muestre, te das cuenta, mire, esta palabra es principal. Siempre cuando tengan un problema, tengan un resaltador y marquen las palabras principales, ¿no? El problema te dice, muestre que la velocidad de crecimiento del volumen, siendo el diámetro igual a 90, es 25 veces mayor que la que, o sea, te pide que tú lo muestres, pero en tu análisis, tú conllevas de que si yo tomo cómo varía el volumen respecto al tiempo, cuando vale 90 es esta relación. Y la variación del volumen respecto al tiempo con el diámetro de 18 es esta relación. Como yo quiero comparar cuántas veces mayores que hago, los divido mi nombramiento. Entonces, pero si tú divides 3K por 90 al cuadrado entre 3K por 18 al cuadrado, el 3K con el 3K se va a simplificar. Y 90 al cuadrado entre 18 al cuadrado, ¿no? Porque recuerda que 90 es 18 por 5. Sí, ¿Cierto? Y como está al cuadrado, el 18 al cuadrado con el 18 al cuadrado se cancela y te quedaría ¿qué? El 5 al cuadrado. Ah, y el 5 al cuadrado ¿qué viene a ser? El 25. Entonces, ¿no? Entonces, en tu análisis tú dices, ¿no? Al establecer la relación de las velocidades para los diferentes diámetros, encontramos que la relación que existe entre el crecimiento del volumen respecto al tiempo, cuando el diámetro es 90 centímetros respecto a cuando el diámetro es 18, es 25 veces mayor. Y eso lo tenemos que poner como un párrafo. Ya. ¿Entendí ahí, Andrea? Sí, ¿Ya? gracias, profe. Ya, muy bien, me dice, Kevin, profesor, por favor, algunos tenemos que ir hasta La Molina de 2 a 5 por el curso de geología. Pero no hay problema, pues Kevin, de todas maneras con tu celular te puedes conectar en cualquier momento, ¿ya? Pero de todas maneras ya, yo les confirmo que sea en la noche, pues, ¿ya? Porque aparte yo tengo que hacer un informe, ¿no? Que dice, Piero, me lo roban. Ya, pero de todas maneras, la sesión del domingo la voy a tratar de grabar. Hoy día, por ejemplo, no he grabado. Davis está en la sala. Davis, ¿has grabado la sesión? Ya, trata de enviar el enlace para enviarle a los otros alumnos que no han podido estar, y de todas maneras les sea de provecho, y de paso ya se conectan más chicos a tu canal que has creado, ¿no? Este es el del Dado Parker de la UPC, ya formó su canal de... Andrés me dice cómo se graba. Ya, ahí dice, antes de las 12 ya estará el video. Véndelo en el hueco, dice, ¿no? Ay, ese muchacho, ¿no? Ya,
Muy bien, chicos, de todas maneras, ya un poco, miren, ya es las 10. Ya no se olviden, ya yo les confirmo el enlace y les prometo hacer otra sesión, digamos, el día domingo. Les confirmo la hora y ahí voy a tratar de tener un material más apropiado para que la sesión sea un poco más dinámica, más rápida y puedan ver más casos. ¿Ya? Muy bien, gracias por su preocupación de participar y buenas noches, ya el domingo nos estamos viendo. Podemos ya, chicos, retirarnos de la sala. Gracias por su participación.